A la audiencia que se vuelve a conectar con Hoja de Ruta Radio, vamos a darle la cordial bienvenida a otro programa de La Vena Abierta. Bueno, ahora con un invitado, un amigo de la casa. Estamos con el doctor Jorge Pérez para charlar un poco de todo este último acontecimiento de las medidas sanitarias que se han tomado en el país a propósito del coronavirus. Bienvenido Jorge, bienvenida Pauli, bienvenido Cecitar, que va a estar por allá en los controles, pero también va a estar interactuando con nosotros a través del micrófono que hemos abierto en cabina. Muy buenas tardes en la cabina a todos. Master. En la cabina Master. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de La Vena Abierta. Sí, efectivamente queremos conversar sobre todo lo referente al coronavirus, al COVID-19 y especialmente para que ustedes, estimados amigos que nos escuchan y nos ven, pues tengan, como digo, los insumos necesarios para, primero, no perder la calma. Tampoco dejarse de preocupar, o sea, hay que preocuparse, pero con calma. No hay que hacer eco de algunas cosas, de entrar en pánico, como pasó el día de ayer, que todo el mundo fue a vaciar las perchas, que había discusiones. Dije en una entrevista anterior, a mí se me vino a la mente una escena de una película de los años 80 llamada El Día Después, cuando todo el mundo entró en pánico y en vez de salvarse mejor se iban muriendo por el pánico. Entonces todo eso queremos conversar. Mi estimada Pauli, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos en este ya viernes 13. Ni te cases ni te embarques, dicen por ahí. Viernes 13, una fecha bastante especial. Y bueno, ratificando un poco, sumándome a tus palabras, Cecitar, que ayer realmente es cuando uno ve, ¿no?, que estaba como la parte negativa de todo el mundo en la calle, en los centros comerciales, y así van hasta las manos. Y así como tú dices que a ti te recuerda esta película al día siguiente, a mí me recordó una película que se llama Dominó, que justo ahora en Ruta Emocional yo les comentaba que era un apagón en los Estados Unidos donde todo, y era una ola de calor además, y entonces no funcionaban los ventiladores y todo, y hay una familia que la niña se enferma, una infección, y no tenían carro para irse a traer la medicación. Luego o sea, llegan a un tema de violencia, o sea, de incluso matar a una persona por huir de ahí y todo, ¿no? Entonces, a mí se me vino ayer al ver incluso ese video donde la gente ya se iba a las manos en un centro comercial, en un supermercado. Y realmente el pánico a veces genera muchas más muertes, muchas más víctimas que lo que puede generar una enfermedad. O sea, en cualquier circunstancia, no solo una enfermedad, no digamos una catástrofe natural, un temblor, un terremoto. O sea, tenemos, creo que, aprender un poco a saber gestionar, a respirar antes de salir corriendo y hacer lo primero que se nos ocurra, porque podemos estar generando o agudizando, digamos, este conflicto, ¿no? Claro. Y lo del coronavirus, o sea, sí, a todos nos debe tener preocupados en la medida de que tenemos que estar al tanto de que tenemos un sistema de salud precario, que tenemos una evidente falta de planificación, porque el coronavirus no es que nos enteramos ayer, ya tenía un par de meses, siquiera 3, en que ya se sabía, y desgraciadamente no se ha informado bien, no se ha trabajado bien el tema de la prevención y también de la información, que es lo más importante, y ese pánico se demostró ayer, ¿no? De la falta de información, yo creo que fue sobre todo eso, porque la gente asoció emergencia sanitaria con cuarentena, ¿no? Sí. Un poco así. O sea, yo tengo ahí una pregunta para Jorge, porque a mí me llamó mucho la atención de ver que vaciaban las perchas del papel higiénico. ¿Acaso el coronavirus se presenta primero con diarrea? Buenas tardes con todos. Sí, bueno, eso es lo que
deberíamos aprender. Realmente nosotros en Ecuador no tenemos ninguna preparación para desastres en general. Igual fue cuando hubo el terremoto, la gente hubo muchas muertes por salir corriendo. Claro. O sea, el Estado ya debería tomar medidas para hacer simulacros. Deberíamos comenzar ya a practicar, porque estos coronavirus van a seguirse expandiendo ahora con la movilidad humana. Estas epidemias se hacen tan universales por esto, porque es más fácil movilizarse. Antes habían estas epidemias, no es que no han habido, en la historia ha habido siempre. Pero se controlaban más porque la gente no se movía tanto. El ébola, por ejemplo, en África, esa gente no sale de ahí. Pero ¿qué pasa cuando ahora una epidemia en China? Esto se afecta porque todo el mundo vuela, viaja, ahora es mucho más fácil movilizarse. Entonces ahora se hacen estas pandemias por esto mismo. Entonces ya deberíamos comenzar a deberíamos tener un buen sistema. Pero al parecer el gobierno más bien eliminó la Secretaría de Gestión de Riesgos, que era un ente estatal que trataba de planificar y hacer alguna cosa respecto a los desastres y a las emergencias que pueda ocurrir en el país. Claro, o sea, por eso nunca ha estado bien manejado en general esto. Yo creo que nunca incluso desde de los colegios, yo no me acuerdo haber hecho nunca un simulacro. ¿Qué hacer o qué pasa si hay un terremoto, por ejemplo? Y cada uno tiene su propia idea y cada uno hace... Por ejemplo, esto de ir al Supermaxi, si no hay escuelas, universidades, cierran esto, no es para que vayas a hacer compras, es para que vayas a meterte en tu casa. La idea se demostró en China, quédate en tu casa y no se contaminas. Quédate en tu casa y no esparces la enfermedad. Entonces la idea de cierran esto es quédate en tu casa, no me da lo mismo si cierro esto y todo el mundo se conglomera en el Supermaxi. O sea, la gente no tiene idea, se están haciendo lo opuesto de lo que debería hacer. Si estas medidas son para evitar el contagio, la gente hizo lo opuesto. Claro, y las medidas no eran vaya y compre rápidamente, no están dictando una cuarentena como para decir van a encerrarse definitivamente además, en la casa. No es que nos vamos a quedar sin alimentos. En Italia, por ejemplo, que es gravísima la situación ahorita, ellos lo único que tienen permiso es para ir a hacer compras, porque, o sea, no es que necesites comprar como loco y tener todo en la casa. Además es peligroso eso, porque puede haber gente que sí necesite y ya se acabaron las mascarillas. Claro. Cuando gente que nunca va a estar enferma, ni siquiera van a necesitar las mascarillas, pero van a tener ahí almacenando en su casa. Guardadas. ¿Para qué? O sea, eso tiene que entender la gente, no seamos tan egoístas, porque están quitándole algo que alguien sí pueda necesitar. El alcohol en gel se acaban como locos, compran con por cientos que tal vez esta emergencia dure un mes, tal vez les va a quedar ahí para un año, cuando hay gente que hasta que se caduque guardado. Claro, o sea, por eso te digo, hay que tener tino en las cosas, o sea, es importante cuidarse, lavarse las manos, pero lo más importante es quedarse en casa, tranquilidad, ir a hacer compras poco a poco, o sea, no necesitan tampoco alocarse así, no. Los que sí tienen que tener cuidado son las personas mayores de 60 años. Obviamente nosotros también no tenemos que contaminarles, entonces también hay que evitar estas conglomeraciones de gente, o sea, todo lo opuesto que se ha hecho hasta ahora. O sea. Pero a mí me parece que uno de los aspectos que más está incidiendo en una actitud negativa a la gente es la desinformación, o sea, en una información mal hecha. Ahora nomás estaba viendo que hablan de que en China son por miles, son 1.200 muertos por lo menos al día y cosas de esas, ¿no? Entonces eso no ayuda para nada. De pronto la gente porque somos un poco así, ¿no? Afectos a la tragedia, afectos a la mala noticia, y no estamos siguiendo las recomendaciones que ya se ha dado aquí y que creo que es necesario volver a hacerlas. Pero ¿qué opinas tú, Paulina, respecto a la desinformación? O sea, yo vuelvo a insistir en que esto del coronavirus no nos enteramos ayer, no fue a raíz de que la emergencia se tomó porque el alcalde de Quito le llegó un comunicado ayer y entonces él suspendió. Era un tema que ya que ya había preocupación. Y primero yo creo que hay que señalar que los medios de comunicación se han dedicado tanto a difundir noticias falsas y han utilizado las redes sociales para eso, con cuentas troles y con todo para calumniar, para hacer linchamiento mediático. Se ha utilizado mucho para hacer oposición y no identificarse, digamos, con el nombre de un canal o de un presentador de noticias, sino utilizando estas redes sociales que te permiten un anonimato. Y creo que la gente ha aprendido rapidito como a utilizar estas mismas redes para lo mismo, ¿no? O sea,
está en las redes y tú lo das por hecho. O sea, no ha habido tampoco un tema desde los grandes medios de comunicación de decirle a la gente que hay que contrastar las noticias, que tienen que verificar las fechas de las fuentes y sobre todo, o sea, si uno tiene dudas, tener mucho cuidado de difundir una noticia que puede generar pánico, ¿no? Entonces ayer, en esta semana yo creo que todos debemos haber recibido más de 10 WhatsApp de que esto pasa en China, que en Italia es así, que no sé qué, que los militares que están escondiendo. Ahorita yo acababa de revisar un ratito el celular y en Messenger el audio filtrado. Entonces uno no sabe cómo un audio, si es verídico o si es falso, ¿no es cierto? El audio que te llega. Pero creo que sí hay mecanismos para ver, o sea, para buscar y en todo caso, no sé, buscar el mismo audio. Hay un montón de portales de noticias en los que puedes ver de noticieros confiables, digamos, y consultar antes de propagar, digamos, un rumor. Uh-huh. Entonces yo creo que los grandes medios de comunicación son muy responsables de que ya no se comunique, uh-huh, sino que se haya generado un chisme sobre todo, una especulación sobre todo, y que se haya perdido el valor de esto que es del periodismo, ¿no? O sea, esto de comunicar, duélale a quien le duela, hechos objetivos, hechos reales, basados incluso en el caso de esto del coronavirus, basados también en hechos científicos, en lo que sabe la comunidad científica internacional, que están trabajando para buscar una vacuna o para determinar qué más podría producir el virus. Pero claro, estamos ante una situación súper irresponsable. O sea, ayer teníamos una ministra de gobierno hablando de salud, la señora de Educación también hablaba, ministra de Educación también afirmaba que no había un solo caso en el ámbito educativo, cuando nosotros sabemos que aquí en el Ecuador la gente va al médico cuando está súper mal, ¿no? Hay una cultura de hacerte un chequeo, no hay una cultura de ir sano, digamos, que debería ser una cultura importante. De ir al centro de salud y decir, mire, yo en un año no me he hecho exámenes, quisiera ver cómo estoy en tema de anemias, en el tema de ver si estoy bien con el azúcar, si estoy bien con los triglicéridos, con el colesterol, de ver si el calendario de vacunas de los niños está completo, si hay una vacuna adicional que sería importante ponerles, ver si los niños están creciendo bien, están con buena talla. No hay esa cultura. Uh-huh. Si no es por la presión de que no te dan la matrícula en el colegio porque no les llevas con todos los exámenes, la gente no lo haría. Y eso se hace cuando empiezan la primaria, cuando empiezan la secundaria. O sea, en ese lapso, digamos, de 6 años, es como obligatorio. Y después la gente entró a primer curso, el chico ahora creo que es 7º de básica, y luego a la universidad te piden, creo que el examen del SIDA, algún examen más, no sé si en todos te lo piden, pero pasan 6 años y porque hay una presión para obtener una matrícula, te haces los exámenes. Uh-huh. No es una cuestión de tener un poco de responsabilidad sobre nuestra salud, porque no ha habido tampoco esa educación esa desde cultura, el Estado, digamos, y esa cultura, uh-huh, y de darle el valor que se debe dar al tema de la salud. Entonces, yo creo que desde ahí, o sea, tú ves una falla en los grandes medios de comunicación, o sea, frente a esto, porque fueron los primeros en generar una alarma, sin explicar, sino hacer una cosa y una alarma, generar una paranoia, una psicosis de, uy, ojalá no nos venga el coronavirus, vamos a morir todos y así. Y aparte, sumado a eso, un gobierno que no tiene idea de cómo enfrentar estas contingencias, de que no ha sabido realmente planificar, sabiendo que este virus en algún momento iba a llegar para acá, justo por lo que acaba de decir Jorge, de que además chinos hay muchísimos en el mundo y que tienen una capacidad de viajar que quizás no tenemos todos, ¿no? Entonces, que se mueven por todo el mundo por negocios y todo, sabiendo la potencia económica que es China, se están moviendo por todo el mundo. Entonces, sabíamos que eso iba a llegar, pero no tuvimos desde el Estado tampoco ni información, ni planificación, ni preparación. Y claro, la gente, como conversábamos ahora, la gente siempre se siente como en indefensión, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente? Tengo que ver yo por mi familia, por lo menos entre nosotros salvémonos. Y sale disparada a vaciar el supermercado, salvemos a vaciar lo que sea, porque acá con que yo nos tenga. Hacen un comentario y dice,
O como el señor Pérez Guartambel dice que le culpa al coronavirus. No, el coronavirus dice que es culpa de la minería. Eso, bueno. Bueno, hay algunos, digamos, algunos reportes o sea, algunos resúmenes o publicaciones que están circulando por ahí sobre el tema de que hay una mutación con el murciélago, alguna cosa aquí, que seguro Jorge nos aclarará un poco más de eso, pero también hablan de que a medida que nos vamos metiendo en ciertos territorios que antes no entrábamos y que hay otro tipo de fauna, otro tipo de flora, tampoco es que los organismos están preparados como para hacer frente, ¿no?, a esta flora y fauna distinta y que tienen microambientes, ¿no?, microsistemas, digamos, desconocidos. Podría ser un poco por ahí. Pero sobre todo yo creo que tiene que ver siempre los virus y las bacterias, tienen que ver con un tema también de tener un sistema inmunológico fuerte que te da una adecuada nutrición, también un estado de bienestar, y luego tener todas estas medidas higiénicas súper claras, ¿no?, que todos deberíamos manejar independientemente de si viene el coronavirus o no viene. O sea, el hecho de lavarse las manos, el hecho de no escupir en la calle, el hecho de cómo sacamos la basura, el hecho de recoger no hacer de los parques, ¿no es cierto?, los baños higiénicos de las mascotas, que es lo que pasa ahora. Hay un montón de cosas que deberíamos manejar normalmente por higiene y que no las hacemos. Bueno, que sea motivo para ir fortaleciendo y fomentar, ¿no?, nuestros hábitos de higiene, de limpieza. Jorge, ¿cómo crees tú que debería ser el manejo de esta crisis? Desde los aspectos, digamos, médicos. Desde de lo que hemos aprendido de China, por ejemplo, está claro que quedarse en la casa, pero claro, tú tienes que entender que los asiáticos en general son mucho más obedientes los asiáticos son mucho más, qué sé yo, disciplinados, disciplinados sería la palabra o tal vez correcta. Un gobierno más duro, ¿no?, que pone medidas y la gente tiene que obedecer. Asiático, yo creo que es cultural también, claro, ¿no es cierto? Yo he tenido compañeros chinos, todos ellos son súper respetuosos de los jefes, de todo. Vos ves, parece de sumisión a veces. Ajá. Porque te quedas, culturalmente es un choque, porque ellos te saludan así como si éramos colegas y te saludaban como si fueras del jefe, ¿no? Uh-huh. Entonces era impresionante como la mística, más disciplinados. Claro, y ellos le dices, haz esto, y se quedan hasta la hora que sea y hacen. O sea, es súper disciplinado. Chinos, japoneses, de la experiencia que he tenido cuando estudié afuera. Entonces yo creo que es mucho más fácil manejar y les dices, si tú tienes síntomas respiratorios, quédate en la casa, van a quedar en la casa. Uh-huh. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Sé de un caso de un militar que le dijeron no vayas al cuartel y va al cuartel. Vos dices, o sea, aquí estamos, o sea, realmente no sabemos cómo manejar Se habla de... como la señora que ahora nos contaba María Sol, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que está en cuarentena porque regresa y claro, han cerrado una puerta y todo el mundo asustado. Porque la señora dice, es que yo vivo aquí cerquita y solo vine a comprar esta cosita y estoy en cuarentena. Entonces, claro, la gente corrió a ponerse detrás de la puerta. Ya me imagino. Pero eso es lo que pasa, o sea, solo voy a hacer y esta también cosita. Es la otra cosa, la falta de educación. Claro. Si tú le dices a una persona que en casa es cuarentena, ¿qué es cuarentena? Con que esté en mi casa cerquita, para ellos tal vez sea cuarentena. Uh-huh. Entonces tienes que explicarle súper bien que es cuarentena. Claro. Porque no es simplemente dígale es cuarentena. El otro día conversaba. Entonces, más bien explícales que es una cuarentena de una vez para que la audiencia vaya enterándose. Realmente debería estar lejos del contacto de cualquier otra persona. Una cuarentena debería estar aislado totalmente, usar sus propias vajillas, su propio espacio. Ajá. O sea, no acercarse, no estar salir en un espacio de abierto, la casa, abrir las ventanas, no salir para nadie, porque también dentro del círculo familiar tienen que comenzar a buscar. Hay en la CSE estrategias para dentro de la casa. Ajá. Cómo hacer la cuarentena, cómo comenzar a convivir con una persona que tenga los síntomas, porque obviamente no es que los demás van a salir de la casa, ¿dónde se van? Uh-huh. Entonces tienen que buscar la forma de aislarle a esa persona, obviamente dándole las condiciones mínimas, ¿no es cierto?, de comer y eso, para que no infecte el resto. Imagínate el problema, por ejemplo, yo no tengo miedo por mí ni por mis hijos, porque ellos no les da, o sea, o si les da es un resfriado mínimo, ¿no? El problema es que nosotros les podamos contagiar a mis papás, a mis abuelos, ¿no? Entonces la idea es que nosotros evitemos porque el problema es para los mayores de 60 años, entonces esas personas tienen que tomar conciencia. A ellos tenemos que cuidarles más. A ellos tenemos que cuidarles más. El problema realmente, lo que aprendimos en China es que tú, quedándote en casa, controlas la enfermedad. Ellos ya cerraron el hospital que abrieron.
tuvieron el menor índice de casos ya estos días. Hay 30 casos creo que tuvieron ayer, que no había pasado en días, tenían 200 casos por día, entonces ya ha reducido totalmente, pero ellos sí. Y además, si no obedeces, está ahí el ejército para que obedezcas. O sea, o quieras o no, ahí en China obedece. En Italia tuvo que pasarles gravísimo la cosa para que comiencen a controlar. A tomar medidas fuertes. Ahora ya está la policía en las calles, no te dejan salir, o no es que puedes salir a pasear al perro, no puedes salir. A menos que vayas a comprar productos o tengas salvoconductos. Ya. Ahora vi una entrevista a un jugador de fútbol, estos argentinos que estaba ahí, no les dejan salir. O sea, no es que tú puedes salir tienes que solo para comprar alimentos y o con salvoconductos, si no te llevan preso y te multan. Entonces tuvo que pasar algo gravísimo. ¿Cuál es el problema en Italia? Tampoco es que tengamos que alarmarnos y que bestia, o sea, no es una guerra mundial, no. Pero el sistema de salud colapsó. Y es un sistema de salud que, de lo que estaba viendo, tienen 3.4 según la Organización Panamericana de Salud. Esto es del año 2012, el dato que encontré. 3.4, 3 camas por 1000 habitantes. En Ecuador tenemos 1.5. Ya. O sea, imagínate, si allá colapsó, aquí más rápido nos hacemos pedazos. Normalmente aquí, y verás que te estoy hablando de camas por 1000 habitantes, no estoy hablando de camas de terapia intensiva. Porque aquí encontrar una cama normalmente, o sea, si tú tienes un accidente de tránsito y te quieren llevar a una terapia intensiva, tienes que pasar por 1000 hospitales hasta que encuentren una cama, porque no es tan fácil. Imagínate solo que ahorita tuviéramos 100 casos que necesitan respiración automática. Capaz ¿Qué es que lo que no hay. tienes que hacer cuando tienes un coronavirus severo? Respiradores automáticos, dice que colapsamos mañana. O sea, ¿cómo compararnos con Italia, con los países que... Y eso sí, de las camas, de todas las que hay disponibles, todas están en funcionamiento. Claro. Porque muchas veces se habla de las camas, pero nadie reporta las que no están funcionando, que si se dañó el respirador, y si tienes personal también. Y si la gente no entra en pánico, las enfermeras se las vi, dicen yo no le quiero atender. O sea, claro, tienes por eso yo digo, es un sistema de precario yo total. Me acuerdo cuando hice el internado en el hospital de niños Vaca Ortiz, no tenía respirador automático. Nosotros teníamos que estar toda la noche, a veces cabeceando para que no se muera el niño, dando ombú a los niños. Era increíble. O sea, parecía siglo XV. Quiero leer de nuestra querida asambleísta, yo sí le digo asambleísta, Sofía Espín, porque ella es asambleísta, duélale a quien le duela. Con todo cariño, a China obligaron a contener a su población en sus fronteras. No hicieron lo mismo con Italia y ahora ellos se convirtieron en los exportadores del virus. Guido Fernando Grijalva nos dice: Italia tiene el 23% de mayores de 65 años, España el 21% y Ecuador 7.62%. Y Ernesto Villacrés nos dice, como en el caso de la leishmaniasis, que se da al ingresar a territorios donde no hay demasiada perturbación al ser una enfermedad zoonótica. Esto creo que es a propósito de lo que decíamos, ¿no? Que por ejemplo, la leishmaniasis no es que encuentras aquí, encuentras en una zona específica, ¿no? Es una lepra de montaña, le conocen, es un problema de piel y una infección en la piel. Y entonces, a propósito, ¿no? De lo que decíamos, que hay esto de que es por los murciélagos y que decían que podía ser que hay una mutación y algunas cosas. Incluso había un WhatsApp por ahí, un meme que decía que era una mutación por haber comido carne de culebra y murciélago. O sea, por haber hecho un chaulafán con esos dos animalitos. Algo así. Algo así. Pero Pauli, o sea, más allá de que por cultura general, bueno, me puede preocupar que de dónde es el origen de la enfermedad. Y no es que la enfermedad ya está. Y creo que lo que más nos interesa o debería interesarnos es cómo vamos a cuidarnos, qué debemos hacer. Porque realmente estamos viendo y bueno, ya son algunos programas que se ha estado tratando. Y yo sí tengo una pregunta. El problema es la atención del Estado en nuestra salud. Lo que podemos hacer desde la ciudadanía, sabiendo el estado en el que está nuestro sistema de salud,
que el otro día conversábamos aquí con Rodrigo Enríquez y que nos decía lo que podíamos hacer, ¿no? O sea, lo que teníamos que hacer. Y importante el tema de la higiene, importante lo que dice Jorge de si tenemos a alguien enfermo en la casa, cómo empezar, tenerle en el cuarto, tenerle, usar quizás el mascarillas, limpiar, darle su propia vajilla, estar pendiente de que esté hidratado, tener una persona que le cuide para que no tenga que salir, movilizarse, etcétera. O sea, viendo cómo nos damos la mano en ese sentido. Pero una cosa que yo y he estado buscando, pero no la encuentro, y quizás Jorge nos pueda aclarar, es este tema de que si en el coronavirus puede haber portadores sanos. O sea, como en todos los virus, gente que tiene el virus, digamos, y está ahí un poquito resfriado y todo, pero no presenta unos síntomas severos. Y a veces, o sea, está así, me duele la cabeza, ¿no? O estoy con un poco de tos. Entonces, en China sí se ha hecho, porque esta prueba se ha hecho a todo el mundo que ha estado en contacto a veces en estos países que tienen más tecnología. Y ahí sí se ha visto que gente sin síntomas ha salido positivo para el coronavirus. Entonces, o incluso gente que está ahorita, hay un caso en Inglaterra, me parece, futbolistas que fueron a jugar a Medio Oriente, no sé qué, y se abrazaron con uno que tuvo después coronavirus, alguien dio positivo. O sea, no necesariamente tienes que estar con síntomas para dar positivo. Que algunos de estos puede que se hagan luego, tengan más síntomas, pero al momento se ha visto, en China sí se vio que había gente que no tenía los síntomas y dio positivo. Entonces sí puedes transmitir a alguien pensando que tú estás sano. Entonces eso también tienen que tomar en consideración. Si esperan encontrar tos seca en todo el mundo y fiebre, no funciona, no es tan fácil. Por eso se ha esparcido tanto. Y por eso es importante y recalcar que no se puede escupir en la calle, que se lave las manos. No necesitas estar enfermo para lavar. Exacto. Claro. Pero a mí me preocupa una cosa, y porque hay un mensaje de una distinguida periodista, digámosle así, en donde... ¿Cuál distinguida? Bueno, es que es bien distinguida, se le distingue a lo lejos, le distinguimos. Bueno, eso sí. Sí, medio tuitea y ya le distinguimos inmediatamente de quién se trata. Ella plantea, bueno, algunas cosas, ¿no?, de prevención, no sé qué, pero recomienda que si alguien tiene síntomas, que no vaya al hospital. Porque otra persona que sí es de que es un paciente verdadero, dice. Enfermo, él sí necesita, o sea, ahí ya me deja... Son doctores, ¿qué es un paciente verdadero? O sea, yo no he oído nunca ese concepto. El paciente verdadero. Eso es lo que dijo, la desinformación creo que es la que nos va a matar más que el coronavirus. O sea, ese es un problema realmente del manejo del idioma, ¿no? Porque no puedes decir, o sea, primero que toda persona que va al médico es un paciente y es verdadero, o sea, no van los fantasmas, pues, o sea, no van, los pacientes son pacientes y punto, no hay falsos ni verdaderos. Lo que puede ser es un paciente que se siente enfermo, digamos, o sea, que va al médico y que no tiene nada, o sea, que sin patología, digamos, ¿no? Pero no es que no hay pacientes verdaderos y pacientes falsos. Entiendo. Creo que es un manejo del idioma más bien. Yo entendería el tema porque, o sea, como nuestro sistema de salud es tan precario, ¿qué pasa si una persona enferma con coronavirus va a un área, una emergencia, y comienza a contaminar a los pacientes que van por otra cosa? Si va en bus, va contaminando a todititos. Por ejemplo, claro, en otros países con tecnología, Alemania está poniendo unos buses para que te hagan el diagnóstico. Vos no necesitas ni bajarte del carro, te hacen el diagnóstico, si eres positivo te mandan al hospital. Si pudiéramos tener esas capacidades sería lo ideal. Claro. Como en este país eso es imposible. Además, el INSPI no quiere abrir, solo él quiere hacer el estudio, cuando esto se podría hacer en muchos laboratorios. Solo ha hecho 129 muestras. De esas 19 dieron positivas. Hacer 129 pacientes... Es nada. En el universo, digamos, Quito. ¿Cuántas personas podrían estar infectadas ahora? No sabemos. Yo creo ¿Y que cuántas personas, al menos en los sectores rurales, como el caso que hablábamos, en un caso, digamos, que hablábamos de extra micrófonos, que nosotros podríamos pensar que es una apendicitis, y que le trataron por teléfono, o sea, sin preguntarle nada, le mandaron a tomar un antibiótico, y que yo estoy aquí rezando que no sea apendicitis, que no sea peritonitis, porque cuando hay una apendicitis y tomas antibióticos y tomas analgésicos, enmascaras los síntomas y eso puede ser peor. Por eso es que cuando hay dolores de estómago inespecíficos y todo, y este dolor así un poco sugestivo, siempre se recomienda realmente así, que te evalúe un médico, ¿no? O sea, un tema de
Mira esta noticia, tomamos la noticia del colega Jonathan Carrera, que dice que en el terminal de Quitumbe reportan una mujer con presunción de coronavirus que tenía que mantenerse en cuarentena en Guayaquil, y en lugar de eso viajó en bus de transporte a Baños, luego a Ambato y llega a Quito. Terrible la irresponsabilidad. Miembros del Ministerio de Salud estarían ya en el lugar. Pero claro, o sea, ese es el tema, o sea, como lo que yo decía ayer, o sea, la ministra de Educación sale a decir que no hay ningún caso. Entonces, a lo que yo iba, o sea, ¿cómo tú sabes cuando aquí tenemos gente que dice, estás enfermo, llamémosle a mi amiga que es médico? Uno no sabe si es médico, si no es médico, si a lo mejor trabaja en un centro de salud y entonces por eso cree que sabe algo de medicina, coge, te da la receta y la gente va corriendo a comprar. No tienes un control de expendio de medicamentos que debería ser, ¿no? Muchas veces, incluso los amigos, o sea, a nosotros vienen amigos y nos dicen, ¿sabes qué? Es que el doctor me recetó tal cosa, pero me olvidé la receta, me das una porque no me venden. Y no tenemos, o sea, la precaución de decir, en serio, a ver qué tienes, o sea, preguntarle. Y extendemos de pronto porque confiamos, pero no tenemos, no sabemos realmente si esta persona fue al médico o realmente le dieron. Entonces, si estos certificados médicos te piden como si fueran, exacto, como si fuera un chicle que das a alguien. Es como, entonces, en las zonas rurales pasa mucho, y el agüita de hierbas y no sé qué, y puede ser que estas personas tengan el coronavirus, no lo lleguen a tener severo, pero ¿en qué capacidad estamos de saber hasta dónde, cuántos están contaminados? Te digo, una persona, tú por ejemplo, a ver, digamos que aquí el Guillermo está con coronavirus, tú no tienes los síntomas. No sé. Ni nosotros tres podemos estar mañana contaminados. Tenemos que tener una consideración. O sea, si no tienes los síntomas, eres mucho menos infectivo, digámoslo así, que una persona con síntomas. Todavía está, porque todavía no sabemos digamos todo, la transmisión. O sea, todavía estamos aprendiendo mucho del coronavirus. Entonces ha habido casos que sí se ha visto que sí hay una transmisión, pero o sea, el porcentaje de transmisión es ponte 0.1%, o sea, es súper bajo en comparación a una persona que tiene síntomas. O sea, tampoco es una cuestión de un poco, porque si no incrementaríamos esta paranoia que se tiene que cualquiera... Ya, pero yo lo que digo es que, por ejemplo, si una persona que estuvo aquí en Quito, por decirte algo, ¿no? Estuvo con alguien que tuvo el coronavirus y esta persona llega a una zona rural donde además del centro o el subcentro de salud está súper lejos y todo, y dice, oye, es que vengo de la sierra y estoy resfriada y no sé qué, a lo mejor allá ni se han enterado del coronavirus. No, le curaron por y aparte, si te pones en consideración que duermen a veces en la misma habitación con los niños y todo, que pasan estos caseríos y todo, y a veces en la sierra sobre todo duermen ahí mismo, pues en las comunidades indígenas comparten totalmente la vivienda. Entonces, si bien es cierto, no hay que entrar en esta lógica, yo lo que quiero es poner en evidencia, digamos, que como el caso de la señora, ¿quién sabía que estaba en cuarentena? Esa señora no podía salir de la casa, entonces ¿quién estaba controlando que ella cumpla la cuarentena? Claro, esas cosas debería haber un control mucho más efectivo. A ver, ahí sí va una pregunta para los dos. Digamos que yo tengo la sospecha de estar con coronavirus, ¿qué debería hacer? ¿Y usted? Esa es una pregunta que creo que es válida, ¿no es cierto? Claro, espera, que hay una pregunta, dice. O sea, yo creo que es importante quedarse en casa. O sea, eso es lo básico. El mensaje ya está... Llamar al 171. Llamas al 171, pero igual que te pueden decir. El otro día hice la prueba y te dice, sabe que él está colapsado, vaya a un centro de salud. O sea, me dio lo mismo. O sea, es una falla realmente. O sea, no sé una falla, pero sabiendo de todas esas fallas, necesitamos cuidarnos. El otro día lo peor. Pero eso mismo es lo que recomienda la señora Inostroza. Pues ella se recomienda que llamemos al 171 y que de ahí nos van a derivar, si es que realmente somos pacientes, entonces nos van a derivar a un centro de salud y nos pondrán al teléfono con un médico. ¿Y que en el teléfono te dicen saque la lengua? Bueno, te piden un montón de datos. Yo hice la prueba y luego lo que te dicen es le vamos a dar seguimiento, ya les llamamos y hasta ahora estoy esperando la llamada. No nos llamen, nosotros les llamaremos. Además, ¿no será que te siguieron hasta acá? Además, hay otro problema. Capaz. Si normalmente tienes saturado, no hay suficientes médicos, ¿quién está respondiendo esas llamadas? No creo que sean médicos. Porque ¿de dónde sacan esos médicos? Porque en los hospitales no es que tengas a rebosar los médicos. No, pues y además han votado médicos, mandaron también de regreso a los médicos de la colaboración médica cubana, que creo que en estos momentos, de hecho, están en Italia ahorita brigadas médicas cubanas y brigadas médicas chinas, porque yo creo que los médicos nunca sufren.
Y si además tienen brigadas médicas humanitarias del carácter que tienen, porque además son famosos en el mundo, la Brigada Médica Cubana, o sea, coger y mandarles cuando están aquí con un contingente que puede ayudarte en estas crisis es súper absurdo, pero esos son de los absurdos que vemos todos los días. Muchos epidemiólogos del ministerio, entonces yo creo que son errores que se han... Y además, ¿qué médico? No solo que no hay suficientes, ¿no? En el sector, digamos, en el sector público. Además, ¿qué médicos se meten a las zonas? Así van nomás pues a meterse en estas zonas complicadas donde solo van, desgraciadamente, y hay que reconocerlo, los médicos cubanos. Ya, pero no hubo una conclusión en las recomendaciones. Oye, yo estoy, digamos, con coronavirus, ¿qué debo hacer? Esa era la pregunta. Claro, o sea, entonces llamo al 171, digamos, dice está colapsado, lo que sea. Es que bueno, esperando que me den atención. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Es que hay que reconocer eso. O sea, yo creo que si tienes síntomas respiratorios, quédate en casa. Ya. Porque también puedes contagiar en un centro de salud. Si tus síntomas, el problema viene si tienes ya dificultad para respirar, no puedes esperar ahí en casa. Ahí ya tienes que ir directo a un centro de emergencia. Llamar al 911 si es que funciona, pedir una ambulancia, alguna cosa. Tienes fiebre alta y ya con tos y todo, entonces ahí sí ya deberías pensártelo en el hospital. Pero de ahí tienes síntomas respiratorios leves, sin fiebre, y solo tienes tos leve y... un poco de catarro, un poco de rinorrea, o sea, de moquitos. El respirar, no hay problema, o sea, quédate en Me casa. sigo curando como que si fuera una gripe. Claro, sí, no hidratándote bien, tomando... Te da lo mismo ir al hospital o no, o sea, no hay cura. En ningún lado hay cura, o sea, vayas al hospital, o sea, lo único que te pueden dar es agua, paracetamol, para los síntomas, eso y nada más. Porque no existe cura en ninguna parte del mundo. O sea, así vaya a Estados Unidos, al mejor hospital John Hopkins, no tienen cura. O sea, eso tiene que entender la gente. Esto no hay cura. Están intentando hacer la vacuna una vez que están en el Reino Unido, te pagan 5.000 euros, 4.500 euros por dejarte inyectar la vacuna. Que me parece medio antiético, pero... ¿Dónde? Yo también. ¿Cuánto cuesta la visa? ¿Cuánto cuesta la visa? ¿Habrá vacantes? Yo estaba calculando en cada brazo, me daban 9.000 euros. Una de las cosas que se ha dicho y que se anda diciendo, no sé que si sea tan cierto, pero que la mayoría de personas con más riesgo, bueno, aparte de la edad, es gente que tiene problemas cardiovasculares o diabetes o hipertensión. O sea, hay, digamos, dos grupos de riesgo en esto del coronavirus que ya se detectaron. Uno son los mayores de 60 años y el otro que tengan comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? O sea, que tengan ya una patología de base, una enfermedad de base. Entonces, hipertensos, diabéticos, problemas pulmonares. Los fumadores, estos crónicos tienen mayor... Los problemas de base, digamos, ¿no? Sí, efisémicos. Son los más importantes que se han determinado y enfermedades cardiovasculares. O sea, que han tenido infartos, cosas así. Y en general los inmunodeprimidos, o sea, porque a ellos no solo les afecta siempre son personas que están en riesgo. A un inmunodeprimido, una gripe le puedes llevar a una neumonía y costarle la vida. Después de un trasplante tomas inmunosupresión para no rechazar el órgano. Entonces la gente de hecho siempre está más expuesta. La gente que está sometida a la quimioterapia por un tema de cáncer, o sea... la gente que tiene estas enfermedades autoinmunes también, o sea, como el lupus, por ejemplo, que son, digamos, menos y todo, y que siempre también son pacientes a veces más educados por el mismo hecho de tener estas enfermedades complicadas. El tema es que mucha gente no tiene idea y primero entra en el susto y a veces hace cosas. Esa es otra cosa también súper importante, que la gente que se difunde por WhatsApp, no, es que hay que tomar esto, es que la agüita con no sé qué, es que no te bañes con no sé cómo, es que, o sea, esas cosas también son bastante preocupantes, porque a veces la gente dice, no, está hecho pedazos, súper mal, y dice, no, yo con el agüita de jengibre, ¿cómo leí ahora? No me acuerdo que era jengibre con algo más, pero era una cosa que yo solo oí, dije, Dios mío, ¿cómo será eso? Y no me acuerdo, ya me voy a acordar. Dice, ya con eso que ya un montón de gente se ha curado. Y eso estaba circulando por ahí, yo lo vi por Facebook. Entonces, esas también son cosas que tenemos que tener cuidado. O sea, aquí estamos oyendo
que estamos con un síndrome gripal, sin saber todavía qué es, quedémonos en la casa porque estamos en medio de una epidemia. Entonces, en lo posible, quedémonos en la casa, tratemos de, primero, lavarnos las manos, nosotros sí, los que estamos con síntomas gripales, usar la mascarilla para no estar tosiendo, estornudando y dispersando por toda la casa, y peor en un sitio de trabajo y todo el germen. Y luego, esto de lavarse permanentemente las manos, el paracetamol y estar súper bien hidratados, que en todo síndrome gripal, además la recomendación es siempre hidratarse y usar mucho. Siempre brazo para torcer y estornudar, las medidas generales que se han mencionado antes. Toser como Batman. Por ejemplo, eso también tenemos que tener tenemos que manejar esto de acuerdo a una realidad cultural. Siempre se ha manejado esto del pañuelo desechable y botar a la basura. Pero ¿qué pasa? El otro día conversando ahí con el rector de la universidad nos comentaba que en ciertos sectores ni siquiera saben lo que es el pañuelo desechable. O sea, no es que todo el mundo en barrios populares van a andar con los pañuelos con el Kleenex. Claro, así. Con el Kleenex. Usan el pañuelo, además en la escuela que te enseñaban antes, de usar el pañuelo de tela. Ahora ya ni se usa claro. el pañuelo, yo años que pero no uso pañuelo. ¿te revisaban o no en la escuela que tengas el pañuelo? Claro. Y hay mucha Pañuelo, gente que tiene esa peinilla y tradición. papel higiénico era. Claro. No, O sea, y que cortaúñas. usted cuando llora, cuando está llorando una dama, no le puede prestar su pañuelo. No, yo le presto el hombro directamente. Ah, ya. Yo sí ando con Kleenex. güey. Entonces, claro, hay muchas cosas culturales que es fácil decir, hagan esto, usen el gel de manos, pero en las clases populares, en los sectores populares no usan esas cosas, entonces también es medio irreal. Jabón, enseñarles a lavarse bien con jabón, o sea, los 20 segundos son importantísimos. Y hay una pregunta, ¿y el jabón de ropa sí puede ser efectivo también? Claro, porque si hace espuma. Porque hace espuma, entonces Claro. lo que te quitas bueno, no voy a entrar en términos técnicos, pero te quita la grasa. Bastantes 20 minutos, esa espuma que se genera quita el oxígeno, entonces eso mata bacterias, virus, por eso O sea, ahí está, porque no es solamente el jabón líquido, No, el o sea, jabón sí podría puede servir tener- otros Y jabones. ahí de una vez diga que Hand Septic te puede ayudar también. Esto sí. Claro, o sea, si alguien como está, por ejemplo, no tienes dónde lavarte las manos, porque yo a veces digo, y yo soy así bastante como renuente a cuando voy a un centro comercial, por ejemplo, entrar al baño, que han usado todos los que van por ahí. Yo solo me imagino esas perillas y esas cosas y a mí sí me da no sé qué. Entonces yo lo que hago es mojarme las manos, me seco y pido y saco luego de la cartera el gel, ¿no? Pero claro, como tú dices y como nos ponía, recuerda, el doctor Enríquez aquí nos decía, o sea, en una escuela con 2 llaves de agua y 300 estudiantes, complicadísimo si no les enseñas realmente a lavarse bien las manos y a utilizar, porque esa es otra cosa, verás, hablando de esto yo siempre me he cuestionado, me vivo preguntando, ¿por qué es tan difícil aprender a usar un baño? Porque si tú vas, incluso, pongamos el ejemplo, ¿no? Haces una reunión en la casa, o sea, una reunión, no estoy hablando de que bestia, que van 100 personas, pero te reúnes con amigos y el baño social acaba hecho una cosa que al otro día uno entra así con mascarilla, con gafas y todo, a llenarse de desinfectante, porque ¿por qué no se podrá trabajar en una? Yo creo que eso viene mucho de la casa también, ¿no? Pero no es solo un tema de los sectores populares que uno puede decir, no, o sea, yo lo he visto, o sea, he ido a una reunión, a una cosa, en un hotel, por ejemplo, que estamos en una conferencia, unas 50 personas, tenemos un baño, digamos, para el uso exclusivo del evento. Y no te miento, si tú vas y tomas la foto, luego están rebosando los papeles, está estilando el baño, o sea, una cosa tenaz. ¿Por qué no se podrá trabajar, no? O sea, en este tema que es súper importante del uso del baño. Nunca se ha topado ese tema en la formación. Incluso es un tema en la casa. En la casa, o sea, yo a veces he ido a casas, ¿no? Y estamos, ya te digo, es que no es que estamos un montón de personas. Y hay gente que tú realmente no sabes. O sea, dices, Dios mío, ¿tendrá baño? O sea, sí te preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué no se trabaja? Que es algo que uno debería trabajar con los hijos y recomendación desde aquí, a usar bien el baño. El otro día yo oí un programa, bueno, no fue el otro día, fue hace mucho tiempo, oí un programa de radio, en radio pública, me acuerdo. Entonces había ahí un muchacho y él decía, a mí me indigna, ¿no? Me indigna que somos 7 personas en la casa, decía. Y yo cuando uso el papel higiénico para asearme después de usar el baño, yo siempre cojo y le hago bolita.
Porque a mí me parece terrible dejar así abierto, botado, como no sé qué. Entonces, pese a que hay tapa, yo hago bolita. Después ya me lavo las manos y todo. Entonces él decía, y me indigna porque tengo hermanas mujeres, no tenemos muchos baños en la casa. Dice, y llego, y claro, dice, están ahí los papel higiénicos con sangre, las toallas así abiertas y botadotas. Entonces, decía, ¿por qué no se les enseña a las niñas, ¿no?, que están con su menstruación, te viene una fundita además en la toalla sanitaria, cuando tú cambias te viene la fundita, a doblarle, a cerrarle, ponerle en la fundita y botar? O sea, son cosas que también son importantes, o sea, en los baños, porque al final, o sea, es una cuestión también de higiene, ¿no? Si tienes la fundita, para algo ha de ser, no solo para llevar, sino también para meterla ahí y tener un baño, digamos, más respetuoso, si quieres, para el resto de personas que usan, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, éramos 3 paralelos, el A, el B y el C, y había los baños, eran 5 baños para que usemos ese bloque de primer curso de colegio, ¿no? Y el rector del colegio hicieron ahí una campaña y cada curso se hacía cargo. Por ejemplo, esta semana le toca al paralelo A, la otra semana al paralelo B y la otra semana al paralelo C. Y después pasaba el inspector e incluso a veces el rector, y era 1 hora libre que nos daban a la semana cuando tú estabas a cargo, si ese baño había estado limpio y seco durante esa semana que tú estabas de responsable. Entonces había como todo el mundo, oye, no ensucies, no abras tanto las llaves, se moja el piso, oye, cierra bien la tapa. Empiezas a cuidar. Empiezas a cuidar, ¿no? Porque era la hora libre. Y si en 2 veces que hacías este tema de cuidar y te felicitaban porque habías logrado mantener, digamos, el baño seco y limpio y todo, después ya era la hora libre más una golosina. O sea, digo estas cosas porque sería importante trabajar también en ese tema del uso de los baños. O sea, el uso de los baños y independientemente de si hay una epidemia o no hay una epidemia. Pero que sí creo que es un trabajo que hay que hacerlo en casa y reforzar también en la escuela. A mí me consta, y algún rato hablando con un amigo que tiene una gasolinera, él siempre se muere de las iras, reniega porque los baños de las gasolineras, bueno, algún rato les controlaban, inclusive ahora me parece que ya no, pero siempre trataban de tenerle limpio y todo. Pero es impresionante, porque yo he llegado a veces 6 de la mañana y está nítido el baño, estás a las 10 de la maña, sí, está hecho un desastre. Entonces, claro, necesitan una persona que esté solamente cuidando y limpiando el baño. Y no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lamentablemente es así. Claro, y encuentras papel higiénicos en los lavabos. Sí. O sea, una cosa dañados, que es una cuestión cuestión, yo creo, de respeto también, ¿no? O sea, una cuestión de autorrespeto, porque, claro, entras a unos baños y ya ves que la tapa está cogida así con unos metales y puesto tornillos y no sé qué, cogidas con unas varillas para que no se lleven las tapas. O sea, es una cosa media tenaz. Mira este mensaje, dice, saludos hoja de ruta, de Cari Duquesita. Dice, saludos hoja de ruta, en este momento el MSP envía mensaje que evitemos aglomeraciones y que los trámites los realicemos en línea, pero es un imposible porque algunos trámites aún no se hacen en línea. Pero por ejemplo, ¿cómo matriculas? O sea, ¿cómo hay la matriculación vehicular? Y cuando se acude a los centros de revisión cada rato dicen, no hay sistema, por ende se acumulan los trámites y la gente acudirá masivamente. Porque si no se hace en las fechas establecidas se pagará la multa, es decir, pretenden dar soluciones que no se apegan a la realidad, entonces estamos de mal en peor. Sí, estamos viviendo una crisis súper complicada. Esto ha demostrado que tenemos un montón de falencias en el sistema en general de cómo se maneja el país, ¿no? Verás que en Italia, el primer caso fue el 31 de enero. 16 casos hubo el 21 de febrero, o sea, 21 días después comenzó a aparecer realmente ya más masivamente. El día 22 de febrero hubo 60 casos, ¿sí? Aquí comenzó el 29 de febrero el primer caso. O sea, 21 días, esto debería estallar el 21 de este mes. O sea, ahorita lo que se nos viene es en una semana, ¿no? O sea, yo también he pensado que, o sea, si hacemos esa proyección matemática, no dan los números, porque desde el primer caso ya debe haber algunos otros que no están reportados seguramente. El primer caso es 29 de febrero. Debería desde el 29 de marzo, el 21 de marzo realmente
debería comenzar. Pero ¿en cuántos estamos? Creo que 15. 24 está casos mucho más ahorita. de lo que pasó en Italia. Estamos en 24 estamos casos 20. confirmados. Estamos ya más que en Italia. Ya. O sea, pero todavía está bajo. Realmente estalló 22 días después del primer caso. Ujú. Aquí todavía recién vamos 13 días después. O sea, que en 7 podría días. agudizarse el problema. Sí, de hecho, eso es lo que se espera. O sea, en 7, 8 días esto comenzaría a ver ya masivamente los casos. Por eso es... Si Y peor aún si es que no tienes planificación, porque también, por ejemplo, en Italia estaban en fase 1. Bueno, en la Unión Europea me parece que están cumpliendo unas fases, ¿no? Uh-huh. Ahorita en Francia también ya están en fase 3 y han cerrado todos los sitios. Se espera que el domingo cierren aeropuertos, que ya sería un poco empezar a cerrar como lo han hecho, o sea, llegar a fase 0 por la multiplicación de los casos. Pero claro, o sea, si tienes una planificación y además tienes, para que la gente obedezca, sacas al ejército. Aquí solo sacan al ejército cada vez que hay paro. Entonces, a reprimir. Pues también nuestro ejército no está preparado. Entonces hay medidas económicas y la gente que se guarda en las casas. Y el ejército cuidando, entonces ahí funcionará. Sí, todo es posible realmente, pero realmente sí es preocupante y por eso es que a mí me gustó mucho esto que hablábamos la otra vez aquí con el doctor, porque él decía, frente a un sistema precario de salud, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos que darles? Que dar a la gente, que transmitir a la gente. Primero, esta sensación, este tema de la calma, uh-huh. sin despistarnos, sin despreocuparnos, pero la calma. Y luego, ¿qué más tú dirías a la gente justo? Esto también tenemos que comenzar a actuar como sociedad, ser menos individualistas, lo que decíamos, no se acaben las mascarillas como locos, no compren el papel higiénico como locos, puede que gente sí necesite mañana, o sea, tranquilos, vamos a poder ir a hacer compra. Los jóvenes también van a decir, no, pero como si matan ancianos, a mí que me importa. Muchos jóvenes, porque tenemos siempre ese individualismo ahora en la sociedad, es terrible. Pero lo que no entienden es que si se colapsa la terapia intensiva y tú mañana un joven tiene un accidente de tránsito, no va a tener terapia intensiva. Claro. Entonces no es que solo afecta a los mayores. O sea, claro. A la larga esto repercute también en cualquier persona. Entonces todo eso tenemos que tener en consideración. Si evitamos la transmisión, nos salvamos también nosotros mismos. Entonces tenemos que comenzar a pensar en sociedad. Hagan planes en la familia. Uh-huh. ¿Cómo les vamos a ayudar a los mayores? Para que no salgan. Ellos que se queden en la casa, no necesitan salir. Muchos ya serán jubilados, así que tranquilidad, ¿no? Un mes que no pasemos, no va a pasar nada. Ventilemos la casa, tranquilidad, no compremos tampoco como locos de todo, porque no hay necesidad. O sea, tampoco es que vamos a estar... Igual la mortalidad, bueno, en Italia llegó al 8%, porque tiene del 5 al 8%, me parece que es el dato, porque tiene una población súper mayor, ¿no? Uh-huh. Ha sido uno de los países con una población adulta más importante del mundo. Que nos decía Guido por aquí. Ese punto es importantísimo. Lo que no se toma en consideración en nuestra población, en cambio, es las comorbilidades. Claro, 23% mayores de 65 años en Italia y en Ecuador tenemos 7.62, o sea, estamos... Pero ahí no están tomando en cuenta que aquí tenemos más comorbilidades, uh-huh. más hipertensión y diabetes. Claro. Entonces tal vez ahí se compense la cosa, o sea, tampoco digamos, no somos nada, aquí no hay tanto anciano. Eso justo yo iba a decir, pero acá tenemos un montón de problemas de salud pública que todavía no son superados, como esto mismo de que no se vacuna la gente por el influenza, por ejemplo. Claro, ese también es un... Porque si estás con influenza tienes mayor, o sea, te da una gripe normal, uh-huh. El que te dé el coronavirus sí te aumenta el riesgo, entonces uh-huh. todo eso tenemos pero en ese caso también aquí quisiera que le hagan una recomendación a la audiencia que tal vez no la hemos tratado. Acá hay una alta tendencia a automedicarnos. Este es un entonces cuando hay una gripe fuerte hay mucha gente que se manda penicilina. No, es que van de una, o sea, y tú viste, lo comprobamos aquí en la semana, los chicos decían, que yo ya me siento un poquito mal, me siento un poco tibia, dime de una el antibiótico, le decía, pero hay que hacerte un examen. No, es que yo ya me conozco, la gente tiene el yo ya me conozco y yo me pongo aquí, de una. Culturalmente eso es gravísimo, o sea, aquí porque eso en vez de ayudarte te baja las defensas, claro. ¿No es cierto? Claro, eso es gravísimo porque verán, si tienes una enfermedad viral, ajá. Tú al tomar, ahora sabemos que la microbiota intestinal, que son bacterias que están ahí, que nos ayudan a defendernos incluso, ¿sí? Tiene un montón de propiedades, ahora sabemos que son importantísimas, pero un montón de cosas. Tú al tomar antibióticos, matas ese y te vuelves, tus defensas bajan muchísimo porque no tienes ninguna protección que normalmente está ahí, hay un montón de factores que afectan esto. Entonces, por eso es importantísimo no tomar antibióticos cuando tienes un proceso viral.
Pero Ya. aquí en Ecuador, si tú no le das el antibiótico, eres mal médico. O sea, es culturalmente de ley. Si un niño va con una gripe, una diarrea viral, si no le das el antibiótico, decimos este médico. Entonces ellos también, los médicos, para no perder los clientes, también dan los antibióticos. Es todo un círculo vicioso. Ajá. Y eso es tenaz, porque, por ejemplo, yo tuve un caso justo con el nieto de Nicolás, ¿te acuerdas que de la escuela la doctora ya le mandó el antibiótico sin haberle hecho un examen, sin esperar? Y en realidad lo que él tuvo fue una viral de la infancia, además, que hubiera sido terrible si realmente se hubiera dado el antibiótico. O sea, por suerte, Guillermo dijo, no creo que sea tan así. Yo primero que quiero que le vean antes de que le manden, porque el niño presentó. Y eso también yo creo que a los colegas hay que decirles, o sea, no pasa nada. No pasa nada si uno dice, ¿sabes qué? Te voy a referir a otro que sepa. No pasa nada. O sea, por último pierdan un paciente, pero no se lleven vidas en la conciencia por tratar un virus con antibióticos, además, fortísimos. Fortísimos, o sea, no es que usan penicilina, ya están usando cefalosporinas de tercera generación, antibióticos que no usarías nunca. Aquí, por ejemplo, le dieron a un amigo, le dieron Curán. Entonces te quedas loco porque dices... Full. Entonces vos dices, es un antibiótico fuertísimo. Claro, pero digo, en este caso... El problema además que genera resistencia a la larga. Vamos a tener unos problemas. Se espera que la mortalidad aumente muchísimo, unos 50 años por la resistencia bacteriana. Y eso no ve la gente, pero ya se sabe que eso va a pasar. Entonces. Pero digo, el mal uso del antibiótico, entonces lo único que estaría haciendo es favoreciendo al coronavirus. Claro. Exacto. Entonces eso también... Y a cualquiera, claro. O sea, una gripe viral puede acabar en una neumonía brutal si te tomas antibióticos. O sea, es así de serio el usar antibióticos. Ve lo que dice Guido Fernando Grijalva, dice, amigos de Hoja de Ruta, ¿alguien sabe por qué el número de muertos a nivel mundial son hombres del doble que en relación a las mujeres? Eso es súper interesante. Hay una parte científica. Por ejemplo, han hecho estudios en ratones. Yo iba a decir porque algo tiene que ser justo. Que también, ¿no? Pero han hecho estudios en ratones y en células y ven que si les dan exceso de estrógenos, ellos son más resistentes a las infecciones virales. Entonces las mujeres de alguna manera, me imagino por la maternidad, todo evolutivamente se le ha protegido más, me imagino que esto es parte de la evolución, se ha protegido más para que tengan menos infecciones virales, entonces ellas tienen de alguna manera esta protección. Pero también hay otros factores. En China se vio que la mayoría de los problemas se dio en fumadores. En China los hombres fuman el 54%, las mujeres muy fumadores son los chinos. Era el 54% en hombres y era el 3% en mujeres. Entonces eso también ayudaba a que sea más alto. Entonces hay factores sociales y hay factores genéticos. O sea, la mujer está protegida de alguna manera, pero también se vio que había estos factores culturales, ¿no? Y los hombres además van menos al médico porque se creen que son más hombres, entonces yo si voy al médico soy menos hombre. Hay un montón de cosas culturales que también que ha afectado al tratamiento. Claro, yo soy macho, a mí no se me pega nada. Pero otra cosa que se está viendo con esta pandemia es de que no necesariamente es una enfermedad de pobres. O sea, estamos viendo de que hay ministros, gente... Recién la ministra de Inglaterra está con coronavirus. El ex embajador también de Irán, pues también el ex canciller de Irán, él ya falleció. Claro, no va por ahí. El presidente de Brasil, también que está... Bueno, está todavía positivo, creo que No, dio positivo el examen, pero parece que no tiene mucha sintomatología. Ajá. Sí, hay actores, por ejemplo, Tom Hanks y su esposa. ¿Será que el coronavirus no le aguanta a él? Tal vez. Al revés. Capaz que no sé, es que a veces es cuestión de que no le quieran ni arriba ni abajo, ¿no? Entonces, esta gente, por ejemplo, estos han recibido gente que estuvo en lugares de riesgo, entonces como tienen esta vida social tan extensa. Dinámica. Claro, esta ministra se fue, creo que a España y le saludó con gente de España, entonces por eso es toda la cadena de contaminación. Claro, la ministra del gobierno español, la ministra para el feminismo, me parece, Irene Montero, ya está con coronavirus recibió duras críticas porque se había dicho que se posponga la marcha del 8 de marzo y entonces dijeron que no, porque es el Día de la Mujer y Lara con la epidemia de por medio y entonces, claro, contrajo ahí, digamos, el virus
virus, ¿no? Y en realidad, o sea, yo pienso que no pasa nada si por el momento esto va a bajar, en un momento va a bajar, se va a poder manejar, digamos, de una manera mejor, y entonces las actividades se van a hacer, ¿no? Ahora no es momento de pensar en que es fundamental, o sea, que si no hacemos una marcha, si no hacemos un evento, una reunión, si no va a cambiar el mundo, porque tampoco va a cambiar si la procesión del Cristo del Consuelo. Exacto. Por ejemplo, pero hay que ser responsables. Hay que ser responsables frente a lo que está pasando, porque además el rato que tú, supongamos que incluso, habiendo el tema de que tienes disponibilidad de una cama en terapia intensiva, hablando en términos de que ya desarrollas los síntomas de manera severa, ¿cuánto cuesta para ti, incluso pudiendo pagar el que estés en terapia intensiva? ¿Cuánto cuesta a tu familia? Y el riesgo además de sobreinfectarte con otra cosa. O sea, ¿vale la pena realmente llegar a eso por más dinero que tengas? Estamos hablando de quien puede pagarlo, no de quien no puede, porque ahí sí que, como saben decir, que Dios agarre confesados. Pero para alguien que puede pagar, o sea, ¿cuánto te cuesta en una clínica un día de terapia intensiva? Claro. ¿Cuánto cuesta? Oye, otra cosa que yo quiero hacer caer en cuenta es que salió un decreto del famoso teletrabajo y todo lo demás, ¿no? O sea, a ver, suponen las autoridades de que todos los trabajadores tienen un lugar como para trabajar en la casa. Claro, ese es otro problema. Ya, ese es otro problema. Ahora, te dicen, vayan los alumnos a la casa, no salgan de la casa, porque les van a dar por medios virtuales clases. Pregunta, ¿saben si todos los docentes tienen un teléfono celular o una computadora también? No, pero también los contenidos, ¿quién prepara los contenidos? Exacto, ¿quién prepara los contenidos? Bueno, es que ahora, por ejemplo, en los colegios tienen estas plataformas virtuales, pero en los colegios pagos, pero no todos. Por la experiencia, claro, los colegios pagos, y todo el mundo tiene acceso, mandar tareas. Y mandan tareas por ahí, y son los incluso estaban haciendo aulas virtuales en este momento para que los chicos, por ejemplo, los que están en último año, que muy pronto tienen que dar el examen, el ser bachiller, por ejemplo, o tienen que dar sus exámenes de bachillerato, puedan ir recibiendo, puedan ir, no son, digamos que hay plazos que se deben cumplir, entonces para que no lleguen muy atrasados y después se les acumule exámenes y materia y todo, pero eso pasa en los que tienes una plataforma y todo. A los otros guaguas, a los de los colegios públicos y quizás a los colegios públicos de sectores más alejados, o sea, en la ciudad. Y fuera de Quito. Y fuera de Quito, exacto, o sea, en las zonas rurales y todo. ¿Cómo van a hacer eso? De las escuelas unidocentes que tanto estaban hablando, pues ahorita que hay que bien regresar. Que funcionarían las escuelas del milenio, suspendido, ¿no? Ya a nivel nacional. A nivel nacional. Oiga, eso digo, ahorita qué bueno sería las escuelas del milenio, ¿no? Por supuesto. Con plenitud, claro. Con internet, con todo porque el equipamiento además que los sí profesores podrían, y si realmente se hubiera dado todo este tema de la interconectividad y todo, los chicos incluso con el tema de las tablets, o sea, los chicos podrían estar haciendo actividades. Yo creo que en muchos lados eso funcionaría y funciona bien. Además, sería una súper buena alternativa para los niños cuando están enfermos, cuando tienen que hacer cama, cuando tienen alguna cosa. Pero eso no se ha desarrollado más que aquí, que como decía Jorge, en los colegios pagos. Y que además los chicos tienen wifi en la casa. Incluso en los colegios pagos habrá papás que tienen que ir a trabajar y que les dejarán con los abuelos. Entonces ahí no sé si tendrán las mismas condiciones que en su casa. Entonces todo eso tendrá. Y ese es otro riesgo. Claro, o sea, hay que proteger a las personas mayores. Y les vamos a dejar a los niños que nos den cuidando a los abuelos. O sea, no están, o sea, por eso yo digo, o sea, te deja en evidencia una falta de planificación brutal. Yo el otro día le pregunté a estos que me van a dejar las compras del Supermaxi y le preguntaba qué medidas han tomado el Supermaxi para usted. ¿Qué les han indicado? Nada, que hay que lavarse las manos al entrar al salir. Le digo, pero están con gripe, tienen que venir. Sí, no nos han dicho nada. Estamos en realmente... Claro, o sea, el sector público y el sector privado debería ser así, pero obligatorio. Usted llega y está con gripe, se está estornudando, o sea, y un médico de pronto así, bien equipado y todo, que le revise, que le esté ahí a la entrada de los empleados, a ver cómo van llegando, usted cómo está, a ver usted por qué está estornudando, usted está llegando mal. No, usted se va para su casa. Pero Paulina, hay que también entender que aquí los menos solidarios en el Ecuador
son los empresarios, pues. Al tercer día de que el trabajador no asiste a sus labores, está despedido. Claro, eso es entonces, lo que ¿qué dijo tiene que hacer? David Villamar, ¿no? Aguantarse la falta gripe. de empatía, ¿no? O aguantarse el coronavirus. Es que también estas sociedades son así. También, claro. Pero también hay que ponerse en el otro lado. Yo me imagino que muchos trabajadores se van de farra, dicen mañana digo que estoy bueno, con eso gripe. también. Es que ese es el problema. Es de lado y lado el problema. Esa es una buena alternativa, la que dice Paulina. Que una persona se encargue de ir viendo cómo llega. Si le ve mal, ya tiene la evidencia, vaya a su casa. Claro, se supone que además todas las empresas deben tener ya un plan. Pero es que depende del número de trabajadores que tenga también. Por eso, pero estamos hablando del Supermaxi. El Supermaxi tiene un en las médico empresas ahí grandes, permanente, un médico de empresa que está ahí, que sabe. Además, hasta se desarrolló todo este tema de la medicina del trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay esos médicos. Riesgo laboral y esas cosas. Ajá. Claro, ahí es que sí pueden. O sea, yo creo que están hechas las cosas, pero no se cumplen de lado y lado. Y por eso es que es súper importante esa responsabilidad que tenemos que asumir como sociedad, como ciudadanos. Porque el país te demostró unas falencias terribles. O sea, porque primero no se cumple lo que quien debe dar el ejemplo de cumplir la norma no la cumple. Pero además yo no sé quién maneja estas instituciones, no sé cómo se manejan, pero la otra vez tengo una anécdota increíble de el Consejo Provincial. Tenía que pagar unos pagos de X pagos. Y por ejemplo lo del municipio sí podía pagar por internet. Pero para pagar el Consejo Provincial me aconsejaron que no pague por internet, que es mejor ir al banco, porque si pagas por internet tienes que ir con el pago que hiciste con internet a una oficina que te validen y se demora 3 días más. Cuando no entienden que pagar por internet es fácil, o sea, es una anécdota. Es al revés. ¿Cómo puede ser que pagar por internet sea más complicado que ir al banco? Hagan el pago por internet para decir que tienen pago por internet, pero si no me agilita no me sirve. O sea, ¿para qué hacen eso? Claro. Entonces, tecnológicamente el país está retrasadísimo y demuestra esas falencias. Además, no entienden el concepto. O sea, no es solo tener pago por internet, es para agilitar las cosas. Claro, como dice Guido Grijalva aquí, ¿no? Necesitamos de urgencia un cambio de matriz cultural. Sí. Y en realidad es matriz porque ya no es un tema así nomás, no son... O sea, por eso yo me dilaté un poco cuando yo les decía el tema de los baños. O sea, ni siquiera, estamos superando eso, ¿no? No se diga el uso de los espacios públicos, el uso de los parques, o sea, todos los sitios, o sea, a uno le da una pena. Pero porque vas a un sitio. Creo que eso sí es medio general. Sí, es general. Yo he estado viajando sí, eso te decía. Es un asco, el baño público es un asco. Eso te decía, no es solo a nivel, digamos, primero no es solo aquí en el Ecuador, y tampoco no es solo a nivel de la clase popular, sino es que tú a dónde vas, o sea, yo siempre me pregunto por qué. O sea, los seres humanos somos así tan tontos, ¿no? Porque a uno le molesta entrar a un baño desagradable, te molesta, o sea, te da asco. Y además, claro, y sin embargo, como está tan asqueroso, vas a seguir la misma cultura porque no vas a querer tapar nada, entonces también lanzas desde lejos. Es que o sea, alguien empieza y el otro ahí no. Entonces por eso digo, o sea, salgo corriendo. Y luego, o sea, vas a sitios que son así bonitos, por ejemplo, los parques y todo, y te da pena, porque, por ejemplo, a nosotros nos gusta ir a desayunar en estos sitios del Parque Metropolitano que tú puedes reservar el sitio donde haces parrillada y pasar ahí la mañana y todo, ¿no? Y tienes el sitio donde puedes incluso lavar los platos y todo. Y en más de una ocasión nosotros hemos encontrado la basura escondida, o sea, la basura escondida en estos sitios así metidos ahí abajo. Entonces tú dices, o sea, alguien que llega allá, que va a comer, incluso llegas en el carro porque tienes que llevar las cosas, no es que llegas cargando las cosas para hacer la parrillada y todo. ¿Por qué no te puedes llevar la basura? Entonces, ahí, y este tema es súper importante, yo por eso insisto tanto, ¿no? En el tema de las responsabilidades de nosotros mismos, ¿no? Porque en todo somos así. O sea, siempre estamos, alguien nos tiene que hacer, alguien nos tiene que decir, alguien nos tiene que vigilar, alguien tiene que amenazarnos, o sea, ¿cuándo vamos a romper ese esquema? Hasta que no haya multas para... Exacto. Si el perro a lo mejor. No, y cuando viene alguien y te pone multas, y pasa su periodo y viene otro y te dice voy a bajar las multas, ese es el que gana. Porque es increíble, o sea, entonces nosotros mismos después nos quejamos, pero somos copartícipes de toda esta vaina. Para decir, yo les ofrezco que ya no va a haber examen de ingreso a la universidad y ya no va a haber examen ni del coronavirus siquiera. Capaz gana.
Eso es lo triste, pero y si tú te pones a ver en ningún medio, y yo sí me atrevo a decir, porque uno monitorea, hay algún programa de estos que cobran por entrevistas, que hacen foros, o la Inostrosa que hace Valiente y no sé qué, donde te hablan de este tema de realmente la participación y las responsabilidades de la ciudadanía. ¿Cuánto será de cobrar, verdad? Pero dime tú, Cecita, tú que eres aquí realmente el periodista, ¿tú has visto programas donde realmente se haga esto de aparte de ir a entrevistar, ¿no? Porque antes había, creo que era Mi Vecino, alguna cosa que se iba a los barrios y decía, es que aquí tremendo hueco, es que aquí como dejan la basura no viene hueco, digo. Exacto. Pero enseguidita no es que... iba el municipio. Ya. Y ahora el que hacía el programa ya es concejal. Pero no hay la propuesta, digo yo, que vaya y diga, a ver, aquí tenemos un problema, ¿saben qué? Reunámonos. O sea, ¿cuándo se hace un reporte? Y cuándo se habla y se promociona lo que puedas hacer a la gente que deberíamos empezar por basura nomás. Pero te digo, antes de eso, lo que yo te digo es, ¿hay algún programa donde tú hayas visto que vayan y digan, miren qué chévere, este barrio es súper organizado frente a la delincuencia? Bueno. O miren, barrio se ha organizado, claro. Acá no llega la basura, pero la gente ha construido un sitio y es más, paga el carrito. Y sí hay. Pero eso no es noticia. Claro. No, la noticia es cogerles, por ejemplo, en Guayaquil a los chicos que consumen droga y que te hablen alguna cosa para que se haga el video viral y nada más. O sea, y ahí darle repercusión, entra de moda. Por ejemplo, acuérdense de esos videos que inclusive le costaron temas judiciales al periodista Delgado. Eso del amor, comprensión y ternura, o de la harta demencia, o de la chica esta que saludaba del trinipuesto y todo lo demás. Esas son las cosas que ellos cubren, ¿no? Porque qué bueno hubiera sido que estos mismos programas se encarguen de hacer educación ciudadana, por ejemplo, cómo reciclar basura, y ahí, o sea, ver las buenas prácticas de los ciudadanos. Que tienen auspiciantes, ¿no es cierto? Entonces, claro. ¿Qué tal auspiciar en un barrio? Auspiciar hasta una fiesta, si quieres, como premio a ese barrio que ha sabido organizarse. De basura con el logo de la empresa que está auspiciando. Exacto. No es mucho. Digamos, alentando a que esto se reproduzca. O sea, creo que es súper importante, pero... Si tú visualizas eso, tus barrios podrían seguir ese ejemplo. Exacto. Claro. Por supuesto. Pero lo que pasa es que solo te visualizan estas tragedias, lo que venden, ¿no? Los asesinatos, nunca dan seguimiento, No. Es hasta eso digo, punto, por ejemplo, empezar por la basura. Yo aprendí a manejar basura cuando tenía, que será, unos 15, 16 años, que hacíamos montaña. Entonces ahí el guía siempre nos dijo, aquí a la montaña no puedes dejar un papel de caramelo. Y siempre la basura la recogíamos y cargábamos en la mochila y botábamos en donde se deba botar. Entonces, a lo que yo me quiero referir es de que estos hábitos y costumbres tienen que ser desde temprana edad. Claro, sí. Y lo más, la mejor educación es el ejemplo. O sea, yo no puedo decirle a mi nieto, oye, no botarás basura a la calle, si yo estoy botando la basura a la calle. Yo puedo decir... se manejan más temas ecológicos en la educación. En mi época no. Pero mi hijo, por ejemplo, la otra vez dejé el agua abierta y ya me dijo, oye, si es el agua se desperdicia. Claro. Ya hay una conciencia... Por ejemplo, mis hijas jamás han bajado el vidrio para botar por la ventana basura. Jamás. Eso porque desde chiquitas, desde que íbamos a los parques... Aparte de que es una infracción de tránsito ahora, ¿no? Pero acuérdate, ayer íbamos contigo en el carro y un taxista, ayer veníamos con el guiso, a mí me ha pasado alguna vez. Botaba así los papeles y después hasta botó una botella por es súper común cuando viajas a la playa o lo que sea, ves la gente. Entonces yo siempre les decía, cuando yo daba las capacitaciones, les decía, vean, es algo tan sencillo como yo salía al parque con una niña o a veces las dos en el coche porque se cansaban, ¿no? Y empezaban a caminar y ellas venían y me decían, mami, basurita, porque ya sabían que no se botaba. O sea, yo tenía una mochila y en el bolsillito de adelante ahí íbamos metiendo las basuras de las cáscaras de una mandarina, de una cosa. O sea, no es algo, porque ellas se subían al carro y en el carro había un sitio para la basura. Entonces, mamá, ¿dónde pongo esto? Aquí, esta es la basura. Eso es una cosa que debe ser natural. Como yo digo, el uso del cinturón de seguridad es automático. O sea, tú te subes y te jalas. Exacto, o sea, es automático ya, es un tema. A mí al así. principio me costaba, pero después ya, o sea, más bien la costumbre es, me subo antes de prender el carro, si es que estoy conduciendo,
me pongo el cinturón. Sí. Entonces Después son cosas, aprenderla. lo que tú dices Claro, es cierto. Entonces, ya se sí, sabe. pero si yo subo en el carro y subo con los chicos y nos vamos de paseo y no sé qué, yo soy la primera en bajar el vidrio y lanzar, o aquí no pasa nada, que esto es botado, porque eso se oye, o sea, sí. es increíble. Y yo me acuerdo, así como tú dices, ¿no? Yo me acuerdo una vez mi hija chiquita, la Juliana, era una vez mi suegro. Estábamos caminando por una finquita que tiene el hijo. Entonces cogió unos papeles de caramelo, tenía en las manos, les puso ahí en la tierra y le tapó con una piedrita, ¿no? Yo me imagino que él dijo, le voy a dejar aquí porque estábamos subiendo cosas y luego recojo, no sé. Pero ella hizo todo un escándalo, ¿no? Así chiquita. Eso no se hace porque tú dejas ahí y ese plástico contamina la tierra. O sea, una cosa que... O sea, yo decía, sí, podía haberle molestado que deje los papeles, pero ella ya tenía todo un argumento de que ese plástico estaba contaminando y que la tierra y que después se contamina el agua, cosa que fue dejar los limones, ver dónde nos ponemos los papelitos y todo. Entonces... O sea, es súper chévere que ya los chicos, los guaguas, estén manejando esas cosas, pero desgraciadamente en otros sitios y en las escuelas, en muchas escuelas, y vuelvo, no necesariamente de sectores populares, porque a veces ahí se trabaja un poquito más de eso, pero hay escuelas, yo les contaba el caso de un muchacho que empezó a cortar la basura, incluso mientras el profesor daba clase, y cuando se le obligó a recoger, la respuesta de él fue, yo pago pensión, y aquí hay gente para que limpie, ¿no? Pero entonces, de claro, ambos lados, o sea, de ambos lados, o sea, yo digo, porque a veces, ¿qué pasa? Que la gente siempre dice, es que no tienen cultura estos, ¿no? Estos de estos barrios viven así porque no tienen cultura, pero desgraciadamente No, claro. en barrios donde uno dice que es gente con cultura, que lo que tiene a veces es dinero, pero no necesariamente cultura, también ves ese tipo de cosas. Claro, sí, no es exclusivo, Exacto. pero sí se ve más. Por ejemplo, si vos vas a los centros comerciales del sur, los baños son hechos pedazos, destruyen todo, o sea, se ve menos, sí es diferente, lastimosamente. En el sur yo veo cosas en las cuestiones públicas y privadas. Yo estoy en una universidad privada. Cuando voy a una universidad pública, es de hecho pedazos los baños, todo destruido, tienen como cercas. Acá en la pública. Claro, yo por ejemplo no podía usar en la escuela de medicina de la Universidad Central, me tocaba siempre salir afuera a alquilar un baño o pedir en una tienda, o sea, pagábamos, nunca podíamos usar los baños, nunca había agua. Después pusieron una persona que nos cobraba. Ya mejoraron los baños, pero igual les cambiaron porque era parte de la identidad, o sea, claro. El respeto a los estudiantes, de esto me parece bien. Pero yo digo, hay gente que tiene su posición económica, pero es tan puerca, tan sucia, claro, que siempre está ensuciando, sobre todo si es que no tiene al empleado atrás que le dé limpiando. Ah, claro. Y es también una realidad. No es exclusivo de una, pero me parece que es un poco más de una... Por eso yo pienso que estas cosas, o sea, estas políticas, digamos, del cuidado, de la higiene de la ciudad, bajadas, bastante alentadas si tú quieres, con este tipo de cosas que son interesantes y que no es que te cuestan un montón, o sea, y ahí tú ves primero esta falta de responsabilidad y yo digo incluso de cariño hacia el sitio donde viven, de las empresas que además se construyen en terrenos compromiso de ir fomentando estas cosas, y luego la información, los medios de comunicación tampoco trabajan en alentar eso, ¿no? Más bien te alentan te explotan durísimo todas las tragedias, todas estas lacras que vemos a diario como esta en una sociedad además donde todo está precarizado. Y hacen de eso noticia y eso es lo que venden, ¿no? En vez de empezar a vender también las cosas positivas que sí hay en este país, que sí las hace también la gente, ¿no? Entonces, y ahí se liga un poco con lo que está pasando ahora, o sea, nadie está alentando desde los grandes medios al tema de ser solidarios en estos momentos, de averiguar de pronto si en el edificio donde vivimos o en el barrio, en la calle, hay un par de viejitos que están solos, que a lo mejor están con gripe, tienen miedo de salir, cuántas cosas que pueden pasar, ¿no? Si no es rapidito, o sea, un tema de, no, llamen acá, y si no les funciona, y aparte un poco la crítica así, media insensible, pero no hay realmente esto de fomentar con mensajes positivos frente a
a esta epidemia del coronavirus, realmente qué podemos hacer como ciudadanos, cómo enfrentar esto de una manera mucho más solidaria y con calma, ¿no? Claro, yo creo que es el momento de, más que pasar al discurso, como te digo, a los mensajes, a las recomendaciones, tenemos que ya pasar a la práctica. O sea, este es el momento de practicar solidaridad, este es el momento de practicar buenos hábitos de aseo, ¿no? Porque también, o sea, para quitar un poco también la paranoia a la gente, o sea, si vemos qué pasa ahorita, ¿cuántos casos hay en el mundo? 145,000 casos. Muertes 5,500 más. O sea, no es que todo el mundo se muere, no es tan grave tampoco. Los que se mueren, a ellos hay que protegerles. O sea, no queremos que se muera nadie, ni un caso. O sea, no tiene por qué morirse nadie. O sea, es poco, pero claro, van a decir, o sea, tampoco se muere mucho, el 2%, el 4%. Podemos prevenir eso, o sea, que no se muera ningún mayor. Exacto, porque puede ser el de tu mayor, o sea, puede ser tu abuelo, puede ser tú. Entonces hay que tratar de prevenir. No hay que alarmarse tanto porque no es que sea la mortalidad alta. He oído también muchas cosas, por ejemplo, como que esto fue creado para disminuir la población mundial. O sea, esos alarmismos, no sé, porque además no tiene sentido. Porque con 5,000 muertes no es que vas a disminuir la población de nada. Y además son ancianos que ya no se van a reproducir. O sea, si quisieras reducir la población mundial... Claro, algo que ataque, y además algo que ataque a todo el mundo, sin edades ni nada, o sea, sería una cosa así, mucho más brutal. O que la pensión de esa gente no pagarías, pero imagínate lo que es 3,000 personas, 3,000 chinos menos para la pensión. Han perdido más económicamente con la crisis que pagar 10 años de pensión a esta gente. O sea, 3,000 son 2 billones. Y yo me imagino que, claro, el impacto económico debe ser bastante duro en Italia, en Francia. Claro, o sea, creo que en Estados Unidos mismo. Y a lo mejor hasta les golpeó más que a la China. Bueno, la China también debe haber sufrido miles de millones de dólares. Es gravísima la situación económica. O sea, por ese lado es un golpe brutal. ¿Para qué van a no querer pagar a 5,000 personas la afiliación? ¿Por qué se ahorraron? Es un sinsentido eso. Claro, no tiene ninguna lógica. Claro, crear un virus solo para matar ancianos y que crean... No, o sea, no va por ahí, yo no creo. Porque además de esto ya se ha dado antes, o sea, no es que fue la primera vez. Fue el SARS, luego el del Medio Oriente. Yo creo que, como dijo David Villamar, Cecitar, tú que le hiciste la entrevista, yo creo que esto también ha puesto en evidencia no solo los sistemas de salud precarios que hay en el mundo, o sea, de cómo hay que repensarlos. También el tema de que la salud es un tema, un derecho y que debe ser netamente universal. Público también, sí, ¿no? Porque tienes los seguros que primero dijeron que no cubren, después ya dijeron, bueno, según el plan, entonces tú tienes un plan básico, capaz que te cubren un día y el resto tú verás. O sea, todas estas cosas, y creo que eso deja en evidencia y pone en evidencia también a las sociedades frente a este tipo de cosas. O sea, enfermedades siempre van a haber, pero qué tan capacitados están los estados y las sociedades como para enfrentarlas, ¿no? Y también hacer ese llamado justo a que la humanidad recupere la humanidad, pues, o sea, porque somos la raza humana, pero últimamente dejamos mucho que desear frente a todo. Hay gente tan inescrupulosa que en Argentina comenzaban a cobrarte 10 veces más el gel. Claro. Acá también claro, lo mismo. Pero por ejemplo en Argentina ayer la presidencia congeló los precios, que debería hacerse aquí. Porque la gente, ¿cómo puedes aprovecharte esta situación para cobrar más? Me parece terrible. Deberías bajar el precio. Claro, deberías bajar por la demanda. Imagínate que en Estados Unidos el que no tiene el seguro tiene que pagar $3,000 por una prueba de coronavirus. Sí. O sea, la mayoría. Casi la mayoría. Bueno, sobre la noticia del día de hoy, que ya se confirma la primera muerte en Ecuador de la señora que llegó de España el pasado 14 de febrero, y que se convirtió en el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Falleció este 13 de marzo, según informaron fuentes oficiales. La señora estaba internada en el hospital del Guasmo Sur en Guayaquil, donde el pasado 29 de febrero, luego de que el Ministerio de Salud le realizara la prueba del coronavirus. Los familiares indican que les dieron la noticia entre las 12 y 12:30 del día de hoy, pero ellos se preguntan cómo van a hacer para la gestión, dice, porque no pueden salir. Entonces el gobierno nacional dice que expresa sus condolencias a la familia
por tan irreparable pérdida. Esto confirmó la ministra de Salud, Catalina Andramuño, en una rueda de prensa dada en la ciudad de Guayaquil. La ministra también informó que se han registrado 3 casos más en las últimas horas. Tenemos 3 casos más, con esto se suma 23. Uno que vino de España, otro de Suecia y una persona que estaba en contacto de un familiar que estuvo en España. Además, mencionó que 2 de estas personas son ecuatorianas y una es extranjera. De los 23 casos, 5 están en Pichincha, 8 están en Guayas y 10 en Los Ríos. De los familiares de la paciente fallecida, están internados en un hospital de Guayaquil y su situación es estable, según la ministra. Otros 2 casos confirmados que están en Quito están en estado crítico. El protocolo que se va a seguir para el cadáver, la ministra Andramuño señaló que una vez que fallece la paciente, no hay transmisión del virus. El reglamento del manejo de cadáveres es de la siguiente manera: el cadáver tiene que ser embalado en una funda y no puede hacerse velatorio con féretro abierto. No se permite el embalsamiento. Esos son los criterios, indicó la ministra. Así que ya tenemos 23 casos y obviamente ya está confirmada el fallecimiento, en este caso del paciente índice sería, ¿no? El primer paciente de aquí en Ecuador. Así es que esa es la información que tenemos hasta el momento. 23 casos en Ecuador. Sí, o sea, sería la primera epidemia así grave que tenemos en muchísimos años. Bueno, la del cólera, pero igual fue manejado terriblemente. O sea, no hemos aprendido realmente. O sea, aquí no tenemos un comité así y de expertos. Así. ¿Cuándo fue la del cólera? En 2000, ¿no? En 90, pero en los 90. En los 90. Y ahí murieron un montón de gente. Claro, ahí estaba, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo porque esto empezó en el Perú y me acuerdo clarito que Fujimori se comía un ceviche del ceviche peruano de mariscos, ¿no? El ceviche, y él decía, para que vean que esto es saludable, porque todo el mundo tenía miedo de comer los ceviches por el tema del cólera, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es por los 90, ¿no? Sí, más o menos por los 90 es la... Sí, porque cuando fue 94, la 96 H1... creo que era, 94, 96, por ahí. Cuando fue el H1, el H1N1, la gripe esta nueva, yo creo que sí, también la gente estaba un poco asustada, se usaron mucho los geles de manos y todo, pero no creo que tuvo la magnitud que en este momento está teniendo el coronavirus, ¿no? No me parece que fue igual. Uh-huh. O sea, se espera que haya menos muertes por coronavirus. Uh-huh. Pero en cambio hay como una sensación de pánico es que más que otras veces, me parece. Era blanco y negro. O sea, si te infectabas te da cólera y te vas a diarrea. O sea, no es como ahora que tienes síntomas leves, ¿no? O sea, lo que pasa es que esto es mucho más infectivo. O sea, se esparce mucho más rápido. Entonces eso es lo que la gente se asusta. Yo creo que eso ha generado, porque en Italia el problema no es en sí la enfermedad, sino el colapso del sistema de salud. Uh-huh. Porque en sí la enfermedad no es tan mortal, ¿no? Pero es el colapso del sistema de salud para poder solventar esto. Claro, hay otra cosa que preguntan acá los amigos que nos escuchan y dice si es cierto que cuando estás deprimido eres más vulnerable a un virus como el coronavirus. A cualquier virus. A cualquier enfermedad. Realmente cuando una persona está bajoneada, como sabemos decir, uh-huh, sí es propenso realmente a... No quiere decir, que todo el mundo, pero sí eres más propenso cuando estás deprimido, sobre todo a una infección viral, a veces la gripe, ¿no? Hay uh-huh, gente que incluso dice... Algo es emocional, o sea, tú oyes y dices está con gripe, es emocional, ¿no? Entonces a mí me sabe dar risa eso porque digo, bueno, pero sí puede ser, o sea, cuando uno tiene muchos niveles de angustia, muchos niveles de ansiedad, bajan las defensas, muchos niveles de estrés, y obviamente estás así deprimido por alguna situación y todo, sí hay una relación con el sistema inmunológico, ¿no? Que también se deprime, digamos.
sí hay relación y cada vez, o sea, se está evidenciando más la relación que hay, ¿no? Por eso es que si tú, no sé si alguien te ha contado a veces cuando alguien, por ejemplo, está con cáncer, entonces todo el mundo le dice, pero le vas a luchar, y te hacen grupos de apoyo y todo para que la gente, porque claro, tú oyes, tengo cáncer, y rapidito, o sea, te pones súper mal y me voy a morir, o sea, tenemos miedo de morirnos. Entonces también tiene el diagnóstico tiene un estigma terrible. Entonces todo el mundo dice, no, pero verás que esto tiene cura, y empiezas en estos grupos de apoyo, en estos grupos de pensamientos positivos, terapias y todo para que la persona que está, digamos, haciendo la lucha contra el cáncer tenga un estado de ánimo que también le ayude, ¿no? Porque de hecho la quimioterapia y todo es un tratamiento bastante fuerte, entonces a veces ya no jalan porque les da vómito, porque pierden el cabello, entonces tiene un montón de factores, además de así estéticos que te afectan, y claro, la gente sí se pone mal, ¿no? Así es, entonces, ¿qué nos queda? Cuidarnos entre todos, ser solidarios, ser más aseados, y bueno, para siempre, no solamente ahora con el coronavirus. Que a propósito del coronavirus, ya dejemos de olvidarnos la importancia de lavarnos las manos, de tener estas medidas de higiene en las casas y todo, ¿no? Esto es otra cosa que también puede ayudar a expandir más rápido en Latinoamérica, porque nosotros tenemos este apego social, el beso, el abrazo. Eso dicen que ya no hay que hacer. Entonces ahorita, por ejemplo, hay que suspender esa práctica. Salude. De codo nomás. Sí, nomás. Hay que suspender esas prácticas de la salud. Saludemos como los chinos, güey. No, eso sí, o sea, hay que tener otros hábitos de salud, pienso yo. Pon tu codo así. Porque además, estos coronavirus, hay como 7 especies en estas diferentes animadas. O sea, no es que esto puede volverse a dar esto puede volverse a repetir. Entonces ya deberíamos generar ya un sistema de salud que en caso de que se vuelva a aparecer, ya saber qué hacer, tomar medidas mucho antes incluso. Esto de cerrar escuelas y universidades debieron haber hecho incluso antes, creo yo. Claro, Paraguay con el segundo caso hizo eso. Todo. Claro. Suspendió eventos deportivos. Aquí es tan contradictorio el tema que la ministra de Salud suspende y la ministra de Gobierno permite. O sea, esto dice es gravísimo, porque no le puedes desautorizar al Ministerio de Salud, que es el que debe mandar ahorita, ¿no? Exacto. Mira, dice el presidente Macron, de centro derecha, anoche en televisión dijo: lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes preciosos, y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado. Impresionante. Qué bueno, o sea, ya ven que así no es difícil, ¿no? Se puede razonar. Se puede Pero pensar. Es que es claro, o sea, ayer decíamos es que no puedes jugar con el tema ayer de decíamos la con el Manuelito en el editorial, o sea, no podemos estar pendientes. Ahí se ve que es contradictorio lo que andan hablando, ¿no? De que sí, que el Estado obeso, que saquemos nomás el presupuesto de la nómina y todo lo demás. La nómina ahí se van médicos, se van enfermeras, se van laboratoristas, no se invierte en hospitales. El presidente decía que hacer hospitales de 400 camas eran difíciles de administrar, y es más, se iban hasta huyendo los pacientes, o sea, en un tono de burlón y todo lo demás. Ahí está, parece que solo muestra el desconocimiento total, una vez más, en una cartera tan importante, en un área tan importante yo diría como es la salud. En la Por eso digo, solo país. Muestra es una evidencia más de todo lo que él desconoce, ¿no? Pero además, si no quieres invertir en hospitales, lo que deberían hacer es invertir en prevención, que aquí no se hace. Entonces, si no quieres invertir en hospitales, más fácil sería evitar que la gente vaya al hospital. Entonces, ¿cómo haces eso? Previniendo antes de que le dé la enfermedad. Exacto, y aquí no hay ninguna política de prevención. Exacto. Pero además, con todo lo que implica, o sea, las políticas públicas para que la gente esté saludable. Y eso implica una adecuada nutrición, eso implica mantener los programas de desayuno escolar en las zonas, generar empleo para que los padres puedan hacer que los niños no solo se alimenten bien, vayan al médico y además estudien, o sea, son un montón de cosas. Educación sexual, tenemos el país con más embarazos adolescentes. En Latinoamérica, o sea, y bajan el presupuesto. Oiga, quisiera que escuchen esta canción que nos recomienda acá Julio Recalde, de Jorge Drexler. Escuchen un momentito, por favor.
Ok, ahí estaba una canción de una recomendación de Jorge Drexler, que ya vendrán luego los abrazos, dice los besos, pero que en este momento tratemos de cuidarnos, ¿no? Y que hagamos un saludo diferente. Uh-huh. Bueno, pero siempre el sentimiento va a ser el mismo, ¿no? A las personas que queremos. Así no les demos el beso ni el abrazo. Lo importante es ese sentimiento de solidaridad en estos tiempos. Ese sentimiento de colaborar con el que está más prójimo, con el prójimo se diría, con la gente de nuestro entorno. Y si es que hay que quedarnos, bueno, hay que quedarnos en la casa, no habrá más. Tal vez pueda llegar a esa situación. En otros países ya lo están haciendo. En Alemania, por ejemplo, está ya suspendido a toda actividad. Entonces tal vez tengamos que llegar a esas instancias. Bueno, ahí nosotros veremos cómo nos organizamos para a lo mejor hacer de hoja de ruta nuestra casa y quedarnos por aquí. Pero en fin, lo que hay que hacer es, como digo, cuidarnos más, ser más solidarios. A mí se me ocurre que deberíamos, yo creo que no es difícil, lo vamos a hacer, poner los programas en donde hemos tratado el tema de coronavirus en unos links a través del Facebook y de las redes sociales. Sí, me parece buenazo. Solo quería dar un dato más que me parece importante, que de lo que sabemos en China, las mujeres que estaban embarazadas en el tercer semestre, no hay una transmisión vertical. O sea, no es que la mamá le transmite al hijo, esa transmisión vertical. O sea, por ejemplo, en el VIH una mamá enferma sí le puede transmitir al hijo embarazada. Esto en el coronavirus no se da esto. Entonces las mujeres embarazadas también que no se preocupen. Obviamente todas las precauciones del caso, pero tampoco no son un grupo de riesgo en sí. Uh-huh. Y son, quizás tienen que cuidarse, ¿no? Eso sí, cuidarse de estar, bueno, en general en el embarazo uno tiene que cuidarse de contraer enfermedades, ¿no? Entonces tener un poquito más de cuidado y tranquilidad. Yo vuelvo a insistir en que tranquilidad. O sea, no caigamos así en la paranoia que nos quieren imponer, a estar desesperados. Más bien veamos que somos, como decía ahora María Sol, desde nuestra veredita, que somos capaces de hacer y aportar para ser parte de la solución y no parte del problema. Y no del problema. Ok, queremos agradecerles a todas las personas que se han conectado con nosotros. Queremos agradecer a nuestros gentiles auspiciantes. Tenemos a Jaicate de Guanábana. También tenemos a Francesca Café, que por favor enséñele que ese todavía no tengo claquetita. Entonces es el cafecito que nos servimos aquí, que les damos a nuestros invitados. También queremos agradecer a Han Septic, que cuando hay que estar limpios y sanos, pues todo está en nuestras manos. Y esto lo pueden conseguir en cualquiera de las farmacias conocidas. Ojalá haya todavía. Ojalá. No, sí hay. Para pedidos, aquí está el 09868 83485. También queremos agradecer a Chef's Restaurante y también a la Terraza 360 que han estado con nosotros. Recuerden siempre el ingresar a www.hojaderuta.org y ahí escuchar en vivo el audio de estas entrevistas, que obviamente se repetirán hoy en la noche, y el día de mañana, sábado, pues se repetirán todas las entrevistas de la semana. Así que a partir de las 10 de la mañana, hora ecuatoriana, estaremos repitiendo todas las entrevistas desde el día lunes hasta el día de hoy. Cecita, ¿y qué pasó con el pasaje que tenemos? El pasaje que... Ya, hay que agradecerle muchísimo Jorge Pérez, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Y recuerden también que todas las personas que se hagan nuestros seguidores en las redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter o en YouTube, con esos nuevos seguidores y los antiguos, vamos a sortear un pasaje Guayaquil-Quito, gracias a Explora Tours. Cuando pase el temblor. Sí, es que eso te iba a decir, que tal vez tengamos que posponer. Claro, vamos a tener que posponer, y mejor ahí tienen más tiempo para seguir invitando a sus familiares a que ingresen a nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias, Pauli. Gracias a toda nuestra audiencia por esta semana
que además se ha incrementado. Estamos muy contentos porque creo que estamos cumpliendo esto que nos planteamos cuando pensábamos en este proyecto, que era comunicar, que era dar espacio a otras voces. Entonces, agradecerle a esta audiencia por esta semana, desearles un súper buen fin de semana, nuevamente recalcarles en mantener la calma, cuidarnos entre todos, sacar en esta situación de crisis eso que nos hace únicos, que es el ser solidarios. Y agradecer aquí al equipo con el que nos vemos todos los días y trabajamos, y por supuesto al doctor Jorge, que nos visita, que le hemos solicitado justamente, y que vamos a seguir molestándole para que des información, o sea, desde un experto, que eso le genera mucha tranquilidad a la gente. Una muy buena noche y un buen fin de semana. Gracias, Guisito. Sí, agradecerte también, Cecitar. A la audiencia se habrán dado cuenta que estamos mejorando. Esas mejoras son gracias a César, que está ya en los controles, manejando ya otros programas para, en la mejora continua que nosotros hemos decidido hacer en Hoja de Ruta, llegar con una mejor calidad para toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que vamos a dejarte para que despidas el programa. Muchas gracias por la invitación. Me pareció muy productiva la reunión. Espero poder haber aclarado muchísimas dudas. Obviamente este tema da para largo. Siempre habrá casos especiales que querrán saber más cosas, pero esperemos haber ayudado en algo, aportado en algo, dar un granito de arena para tratar de entender la situación y calmar a la gente y haber generado un poco de conciencia con el tema. Así que me despido y muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, mantengan la calma, solamente sean más cautos y precavidos, y a cuidarnos entre todos dentro de nuestro núcleo familiar. Muchísimas gracias y hasta el día lunes.